Frankenstein, Drácula, el hombre lobo. Todos estos florecieron principalmente durante el romanticismo, y es posible remontarse varios siglos antes para encontrar antecedentes en literaturas primitivas en los continentes de Europa y Asia. Ahora bien, si partimos de la suposición de que todo mito o leyenda tuvo su origen en un hecho real, ¿acaso no es válido lanzarse a la búsqueda de monstruos literarios que quizás realmente existieran? Precisamente en el día de hoy estaremos realizando una búsqueda como la que acabamos de plantear, y el sujeto de la búsqueda es ese famoso monstruo que hemos visto tantas veces en la pantalla, el hombre lobo. ¿Cuáles son los datos históricos que pueden introducirnos a pensar que el hombre lobo fue una aberración biológica? ¿Acaso la licantropía, nombre técnico de la transformación de un hombre en lobo, fue una condición psíquica del hombre parecida a la locura o a la esquizofrenia? ¿Qué relación tiene ese antiguo mito con las prácticas diabólicas? Cuando en una noche de luna llena llegamos a escuchar el lejano aullido de un lobo, inconscientemente viene a nuestra memoria el recuerdo de la antigua leyenda del hombre que se transforma en lobo para lanzarse al acecho de su víctima. ¿Pero se trata tan solo de un antiguo mito? ¿O acaso detrás de la leyenda se esconde una historia real? ¿Hay algún testimonio debidamente comprobado sobre la existencia del hombre lobo? Hasta el año de 1615 solamente existía una serie de historias más o menos auténticas, pero en ese año, Jean de Lalande, médico francés, redactó un célebre tratado de licantropía. En este primer estudio serio del tema, el sabio francés cuenta la historia de unos leñadores que en el bosque fueron atacados por un lobo durante la noche. Al atacar ferozmente la bestia, el leñador le asestó un tremendo golpe con su hacha, el cual la hizo caer mortalmente herida. Pero ¿cuál no sería su sorpresa cuando, al verla, ante los asombrados ojos de los leñadores, el lobo se fue transformando en hombre, y lo impresionante fue que la herida persistió en el cuello de la víctima aún después de consumada la metamorfosis? Se había efectuado un caso de licantropía en su segunda fase, o sea, el lobo transformándose de nuevo en ser humano poco antes de morir. Lo más probable es que el célebre estudio de Lalande no pueda responder a esta tremenda incógnita. ¿Fue un hecho real o una alucinación de aquellos asustados leñadores en medio de la noche? ¿O acaso este fenómeno se produce solo en ciertos seres especialmente seleccionados? ¿Es una sugestión interna? Para comprender esto, lo mejor será remontarnos a los lejanos orígenes de la especie humana. Quizá ahí podamos averiguar si existe una verdad oculta tras la maldición del hombre lobo. Empezaremos por mencionar que hace 25.000 años ya se proyectaban las tenebrosas sombras del temible lobo en las cavernas, donde habitaba el hombre primitivo. Cuando éste se cubría con su piel y danzaba ritualmente alrededor del fuego. El testimonio de este remoto hecho se encuentra en las pinturas rupestres de las cuevas donde vivieron los hombres de Cremación, quienes a través de este ritual buscaban transformarse en hombres lobo, ya que así pensaban que eran contagiados por la fuerza de este animal y adquirían su habilidad para cazar. Sin embargo, hay que aclarar que los hombres primitivos no se transformaban solo en lobos, sino que también en diversas culturas posteriores encontramos hombres hiena, hombres leones, como es el caso de muchos pueblos africanos. En México antiguo fue muy practicado el ritual del hombre jaguar, al grado que los guerreros disfrazados de esta forma lucharon contra los españoles durante la conquista.
¿Quién no ha escuchado acerca de la historia de los nahuales, por ejemplo? Pero volviendo al hombre lobo, citaremos otro interesante dato que encontramos en varias culturas. Se trata de la relación existente entre la palabra lobo y la palabra hombre. Así, por ejemplo, para los antiguos anglosajones la palabra were, lobo, era utilizada como sinónimo de hombre. De igual forma, entre los germanos la palabra wir, lobo, había sido derivada de vir, la cual fue usada por los primitivos latinos para designar a los varones. Y también entre los antiguos germanos existían guerreros disfrazados de hombre lobo para ir a la guerra. Con la ayuda del gran Odín, que posee la fuerza del lobo, pretendían ganar esa batalla. Y entre los griegos clásicos, la transformación del hombre en lobo estaba asociada a un castigo de los dioses. Así, en la mitología helénica encontramos la historia de Licaón, quien habiendo sacrificado a un niño en el altar de Zeus, fue condenado a transformarse en lobo al pie del mismo altar. Y el propio filósofo Platón afirmó que ¿quién era capaz de comer la carne de un hombre sacrificado en un altar? Se transformaría en un lobo de manera inmediata. Pero tal vez la historia más impresionante en el mundo clásico es la narrada por un escritor romano. Nos referimos a Petronio, quien en su famosa obra El Satiricón incluye un episodio llamado La Cena Trimalcionis o la Fiesta de Trimalcio. Puede afirmarse que este es uno de los primeros relatos de licantropía que han sido tomados en serio y del cual existen hoy día un buen número de traducciones. Uno de los personajes, Trimalcio, decidió hacer una visita repentina a su novia Melisa. Ordenó a uno de sus siervos que lo acompañara por el oscuro camino. Pero en el camino, cuando atravesaban las sombras del cementerio iluminados por la luna llena, de pronto empezó a despojarse de sus ropas. Inmediatamente después, el joven formó un círculo en su alrededor y ante el asombro de Trimalcio empezó a transformarse en lobo y comenzar a aullar. Aquella extraña bestia, narra el Satiricón, se perdió en el bosque, y al ir Trimalco a intentar recoger las ropas del joven, temblando de miedo, llegó hasta el sitio donde vivía su amada, y al verlo ella corrió aterrorizada a su encuentro, ya que un lobo enorme la había atacado a ella y al rebaño de su padre. Por fortuna, esa bestia feroz había sido herida por los pastores a la altura del cuello y había huido por el bosque. Cuando al día siguiente Trimalcio regresó a su casa, al pasar por el sitio donde se había transformado el joven notó que había marcas de sangre, y al llegar a su hogar con gran sorpresa, encontró al joven esclavo que estaba herido precisamente en el cuello. Desde entonces, Trimalcio jamás pudo volver a sentarse a la mesa y ser servido por él. Esta historia del siglo I después de Cristo, juzgada por algunos como una simple fantasía, fue escrita por un conocido y serio escritor romano como Petronio, quien tal vez partió de un hecho real para elaborarla. Y por cierto, que en ella se repite un detalle que ya se había señalado. La herida causada al hombre lobo persiste aún después de que la metamorfosis ha desaparecido. Y sobre esto, es conveniente recordar que grandes tratadistas de licantropía han estudiado este hecho sin explicarlo satisfactoriamente. La controversia fue tal que en 1555 Olaus Magnus, un célebre científico,
llegó a postular la existencia de 3 diversas clases de hombres lobo. En primer término, tenemos los hombres que actúan como lobos y dañan el ganado, pero no llegan a tener el aspecto físico del animal, es decir, que no se transforman. El segundo tipo de hombres lobos que constituyen a aquellos que se imaginan que son lobos, pero en realidad quien actúa a través de ellos es el diablo, capaz de adoptar la forma de este o cualquier otro animal. Según la clasificación de Olaus Magnus, el tercer tipo corresponden a los auténticos hombres lobo que conocemos en las películas, los cuales realmente se transforman en lobos para cometer sus fechorías, aunque también actúan por obra del demonio. Y aquí entramos de lleno en el apasionante terreno de la demonología, tan fecundo en la Edad Media. Ya desde comienzos del cristianismo, San Agustín, en su obra Civitas Dei, la ciudad de Dios, hace mención del lobo diabólico. Y durante más de 10 siglos la gente vivió dominada por el pánico. La iglesia parecía vivir una eterna pesadilla de las brujas, encantadores y de los hombres lobo. En aquellas épocas aconteció en Francia un hecho que nos interesa relatar, pues presenta otro aspecto del fenómeno que ha tenido poca difusión, o sea, la existencia de la mujer lobo. Pero vayamos hasta aquel día del año de 1043, cuando entró a un castillo feudal de la región de Saint-Clair un siervo terriblemente sobresaltado, quien, al dirigirse a su amo, le dijo: «Señor, anoche cuando me dirigí a mi cabaña en el bosque, de pronto fui atacado por un lobo feroz, y al tratar de defenderme con mi daga, le arranqué una de las patas delanteras. El lobo huyó, pero al fijarme bien en el miembro que le había cortado, descubrí con horror que se trataba de la mano ensangrentada de una mujer. En eso, sacó un pañuelo que llevaba envuelto algo. Comenzó a desdoblarlo. Pero al mostrar el siervo al señor del castillo la ensangrentada mano, éste palideció con horror, pues descubrió que la mano tenía en uno de los dedos el anillo que pertenecía a su mujer. Cuando poco después el angustiado señor vio a su mujer, ésta se negó a mostrarle su mano, pues la tenía cubierta con vendas manchadas de sangre. Como podemos observar, hasta aquí la historia se repitió nuevamente con las características más importantes, y que solo se da en el caso de los hombres lobo, esta vez una mujer lobo. Cuando se hiere el animal, poco después la herida reaparece en el ser humano. Al sentirse descubierta, la mujer confesó que era ella un ser lobo, y entonces el propio señor feudal mandó llamar a sus guardias y les ordenó que condujeran a su mujer al patio central del castillo, donde fue colocada en una pira de leña y quemada viva por su propio esposo. Brujería o no, pero este caso desató en toda la Europa de fines de la Edad Media una terrible cacería de hombres lobo. Uno de los cargos para demostrar la culpabilidad de los acusados era con que se pueda asegurar que en las noches de luna llena dejen su vestimenta humana y se conviertan en temerarios lobos que ataquen a los rebaños y devoren a estos, pero que a la mañana siguiente despertasen como simples seres humanos, serán condenados al suplicio. Ese temor a lo desconocido, esa insistencia en lo anormal, hizo que el hombre lobo fuera más temido y repudiado. Y la leyenda llegó a confundirse con la realidad, y así el 19 de abril del año 1080, el Papa Gregorio VII tuvo una audiencia con el rey Heraldo de Dinamarca, indicándole
que existía una gran cantidad de sacerdotes brujos que adoraban a dioses ocultos como Odin y Freyja, los cuales se convierten en horripilantes y sacrílegos hombres lobo. En estas declaraciones papales vemos que se tocan varios puntos claves de este fenómeno. Y continúa comentando que en mitad de la noche y con la plenitud de la luna, el hombre puede perder su forma humana para convertirse en lobo y así devorar cadáveres. O sea, lo que más colaboraba a ese delirio o locura momentánea era la influencia de la luna. De ahí, tal vez la idea de que la única forma de acabar con un hombre lobo era clavarle un dardo de plata en el corazón, ya que este metal se asocia directamente con la luna, así como el oro se asocia con el sol. Viendo todo esto bajo la luz de la ciencia actual, parece evidente que era la terrible fuerza de la sugestión la que actuaba hasta producir esta especie de histeria colectiva, como claramente se puede ver en la narración que escribió en 1560 Caspar Peucer, un médico lituano de la región del Báltico, acerca de la ciudad de Latvia. En Navidad, un grupo de creyentes en las artes demoníacas se reunieron frente a un lago y después de 12 días se lograban transformar en lobos y con esa forma se alimentaban por varios días con carne humana hasta que lentamente el efecto se desvanece y se vuelven a reunir al año siguiente. Hasta aquí, no solo hombres o mujeres individuales se transformaban en lobos, sino que también grupos enteros sufrían esta transformación llegando a formar verdaderas manadas de hombres lobo. Aquí hay que observar que durante la Edad Media se utilizó mucho llevar una faja o cinturón que poseyera un trozo de piel de lobo para evitar ser descubierto, como sucedería si trajesen expuesto toda la piel. Pero ¿existió o existe realmente la transformación de hombre lobo? Hoy en día las personas que desean sinceramente convertirse en hombres lobo dependen de métodos psicológicos. Ocultistas como Anton LaVey trabajan para ponerse en contacto con el lado animal de la naturaleza humana a través del cerebro reptil. Este es un término genérico para las partes más antiguas del cerebro, que incluyen el sistema límbico, los ganglios basales y el hipotálamo, que involucran instintos y emociones en lugar de sentimientos. La técnica en sí implica superar tu propio miedo y trabajar con la energía ambiental para mejorar tu chi personal y unirte con el arquetipo del hombre lobo. Puede que no cause una metamorfosis física real, pero las personas que han utilizado esta técnica afirman que deambulan por el campo con sentidos excitantemente mejorados y en ocasiones las personas que los han encontrado los percibieron como un hombre lobo. Cabe aclarar que con el paso del tiempo se les han dado otras connotaciones como los cambiaformas, que no solamente incluyen a personas que pueden transformarse en lobos, sino adquirir cualquier forma animal, y los skinwalkers, que se encuentran principalmente identificados en las tribus navajo de los Estados Unidos. Pero esas son otras historias. Existe una gran variedad de métodos que fueron o siguen siendo utilizados para lograr la metamorfosis. A manera de ejemplo, existe una gran variedad de métodos que fueron o siguen siendo utilizados para lograr la metamorfosis. A manera de ejemplo, podemos citar la estimulación química, muy usada durante la Edad Media. Algunos científicos se han aventurado a afirmar que la combinación de ciertas hierbas y sustancias podrían haber logrado la metamorfosis. Otra teoría muy aceptada es la del famoso mago y ocultista Eliphas Levi, quien aseguraba que un hombre puede llegar a adquirir la forma del lobo si como ser humano
es muy agresivo o sediento de sangre, por lo que inconsecuentemente durante su sueño sufrirá esta transformación. En esta teoría encontramos una estrecha relación entre el cuerpo físico y el cuerpo mental, lo cual coincide con lo que desde hace siglos afirman los budistas, que la realidad y la ilusión no son más que parte de una misma esencia. Resumiendo, nos encontramos con los dos grandes caminos que ha tenido la licantropía a través de su historia. Por un lado, quienes aseguran que la transformación se logra únicamente a través de la mente, hipnosis o ilusión, que temporalmente hacen que un individuo se comporte como un lobo, pero sin sufrir el cambio físico. Y por otro lado, están los estudiosos que aseguran que la transformación de hombre a lobo no solo es mental sino física. A este respecto, grandes científicos han demostrado que el espíritu es incapaz de abandonar el cuerpo, o bien el cuerpo puede ser sustituido por otra sustancia diferente, o bien otra mente. Solo resta aclarar que la metamorfosis en ciertas especies animales está comprobada científicamente y hasta se ha llegado a demostrar que el hombre también puede sufrir este fenómeno bajo ciertas circunstancias. Recordemos que quienes más han llegado a conocer y dominar sus cuerpos son los yogis y los practicantes del budismo zen. Y ambas tradiciones aseguran que los hombres lobo sí existen, explicando que este fenómeno se efectúa cuando existe cierta comunicación celular en el cuerpo. Antes de terminar, recordemos que este mito o realidad ha acompañado al hombre de sus más remotos orígenes, por lo que no sería muy descabellado suponer que aún en nuestros días se ha extendido su influencia. Queda entonces flotando aún una pregunta: ¿existirá actualmente un hombre lobo?